Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Y por acá tengo a mi compañero de batalla, Julián Musa. Buenos días. Muy buenos días, Francis. Saludamos a toda la audiencia de Perspectiva y de Radio Eternidad. Aquellos que nos están escuchando, nos están viendo a través del video, de verdad que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y les recordamos que usted puede ver los programas de Perspectiva en el canal de YouTube de Radio Eternidad y usted puede ahí dar seguimiento a las cosas que hemos hablado. Así que muy contento y hoy, Francis, venimos con segmentos muy interesantes. Así es, vamos a dividir el programa en esta ocasión en dos segmentos y dos temas que son muy importantes. Están ahí, como decimos, en la palestra pública. Uno de ellos, radicado su centro, ¿cómo se le dice? En asuntos sismológicos, su epicentro. Su epicentro. Está ahí en Centroamérica, por ahí anda el asunto. Ajá, sí, ese y más adelante. el otro es un poquito más lejos. Así que vamos a iniciar. Más lejos, pero en cierto sentido más cerca. Sí, y con mucha influencia. Como exacto. Exactamente. Pues, ¿qué te parecemos si iniciamos entonces precisamente con lo que está más cerca? Bueno, pues vamos a hablar de ese tema. Hoy nos toca tratar, porque la semana pasada, a mediados de semana, el Papa Francisco volvió a hacer tendencia. Sí. Volvió a hacer tendencia, se empezó a hablar muchas cosas por unas declaraciones que él estuvo dando, y vamos a contextualizar a la audiencia sobre esa información. Decirles que el Papa Francisco respondió a quienes critican su decisión de bendecir a parejas homosexuales. O sea, recordemos, nosotros hicimos un programa que de hecho lo queremos promover aquí, donde hablamos de esa medida tan desacertada tomada por esta religión católica a través de su máximo representante, que es el Papa Francisco. Nosotros titulamos ese tema, se llamó, está en el canal de YouTube, se llama El Papa Francisco crea revuelo con su última medida, que si usted no lo ha visto, puede verlo, porque el contexto de lo que nosotros analizamos, la situación que se dio, que ahora ha vuelto a ser noticia por estas declaraciones. En ese adelante. momento, si no me equivoco, refréscame la memoria. Sí. Él crea revuelo porque él como que propone y simpatiza con eso, pero ahora el asunto es de una manera ya oficial. Sí, es clara, porque eso fue en una entrevista que él dio para la revista italiana Credere, donde él dijo textualmente palabras como estas. Dijo: nadie se escandaliza si le doy la bendición a un empresario, quizás explota a la gente y eso es un pecado gravísimo. Mientras que se escandalizan si le doy a alguien homosexual, si le doy la bendición a alguien homosexual. Esto es hipocresía. Todos tenemos que respetarnos unos a otros, todos. Y también dijo Francis, ahí llegó a decir otra cosa. Dijo: no bendigo un matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman. Ajá. Esas fueron las palabras que él dijo. Él habló de esto porque cuando esa situación se dio en diciembre, a través del documento que se llama la Fiducia Supplicans, donde expresó eso y que hay un documento que habla claro de esa medida que él tomó de hacer eso, de esa bendición, hubo un revuelo en el mismo seno de la Iglesia Católica. ¿Y será refiriéndose a los mismos seguidores católicos que él está llamando hipócritas? Porque me supongo que no es ni a los evangélicos ni a una gran parte de la sociedad que no ha estado de acuerdo nunca con eso. Debería ser a su propia feligresía, aparte de su propia feligresía, que por ende hay grupos que están bastante disgustados con eso del Papa y no se identifican para nada con eso. Producto de esta situación que obviamente es muy claro que es totalmente fuera de lo que la Biblia dice, o sea, porque no estamos hablando de un tema que hay que escudriñar mucho en las Escrituras para darnos cuenta, o sea. ¿Podrías leerme ese pedacito otra vez? ¿Cuál tú quieres que te lea? ¿Dónde él dice a quién es que él está bendiciendo?
la bendición ¿Qué dice? dice que no bendigo un matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman. Oye, pero qué callejón sin salida más extraño ese. O sea, Exacto. él no bendice un matrimonio homosexual, pero está bendiciendo a una pareja de un mismo sexo que se aman, pero también están casadas. O sea, Exacto. tú le estás dando la bendición, es al matrimonio, porque ¿quiénes son los que se casan? Lo que pasa es que eso es un juego de palabras. Es un juego de palabras para Una tratar de persuasión a justificar. través del lenguaje. Sí, para tratar como de confundir el concepto esencial de lo que ha pasado. Sí, y muchos católicos han estado en contra. Y Sí. hay algo, mira, Francia. Mira, eso que tú dices, ajá. sí, eso es muy cierto. Nosotros tenemos fe y testimonio. Bueno, yo te voy a hablar claro. No, dale. Mi mamá Ah, es una católica muy, muy comprometida. Y ella, ni ninguno de los que están en su parroquia donde van, no le menciona una cosa así. exacto. No se la mencione. Y hay muchos católicos que están totalmente opuestos a eso también. Sí, ¿no? Y muchos de líderes a través del mundo que son católicos se expresaron en contra de eso. Y aquí hay algunas cosas que yo quiero que veamos, Francis. Mirar esto, que podamos analizar esta situación. Lo primero es que yo creo que esto es una muy buena oportunidad para que muchos católicos puedan abrir los ojos y puedan darse cuenta de lo errada que es la doctrina católica. ¿Por qué lo digo? Lo decimos por lo siguiente. Primero, el Papa es considerado el vicario de Cristo. Él se supone, para la religión católica, el vicario de Cristo. ¿Sabes lo que quiere ha dicho eso? Que él es el ser supremo y de autoridad en la tierra para el catolicismo. Es una figura prácticamente endiosada. Infalible, de acuerdo a ellos. Infalible cuando da declaraciones ex cátedras. O sea, cuando habla de doctrinas, es como si hablara Dios mismo. Es como si se equipara a lo que dice la Biblia. No se puede cuestionar. No se puede cuestionar. Entonces, aparte de eso, la bendición del Papa desde una cosmovisión católica no es la bendición que dan un sacerdote o un feligrés. No. Porque él, vuelvo y repito, él es el ser supremo en la tierra a nivel de autoridad de la iglesia y a nivel también de jurisdicción de la iglesia católica. Entonces, ya de plano, esa famosa bendición especial y de plano a la luz de la Biblia, estamos ante algo totalmente divorciado de las Escrituras, totalmente herético porque pone por encima de todos los demás a un hombre. Pero, mira entonces, ya vámonos ahora, vamos a ponernos en una cosmovisión católica. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a toda la feligresía católica con este acto? Se le está diciendo, ¿tú sabes lo que se le está diciendo? Se le está diciendo, porque estamos hablando de que él es como si fuera un representante de Dios, tipo los profetas de la antigüedad. Oye, que sobrepasa en autoridad y poder supuestamente él al Espíritu Santo. Exacto. Que ese sí es el verdadero. Exacto, ese es el verdadero representante. Qué bueno que tú lo dices. Sí. Ese es el verdadero, que es parte de la Trinidad de Dios, que es Dios. Ese sí es el representante que Jesús dijo, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar huérfano. Les conviene. Y mandó el Espíritu Santo a dirigir su iglesia. A dirigir su iglesia. Entonces, qué bueno que tú lo dices. Entonces, él está por encima del Espíritu Santo. Entonces, una persona como esta, vamos ahora a meternos en una cosmovisión católica, A ver. que tiene tanta influencia, que tiene un lugar de infalibilidad ante los católicos. ¿Cuál es el mensaje que le está llevando con esta acción? Lo que le está diciendo es, Dios está de acuerdo con las parejas homosexuales. Ese es el mensaje. Claro, porque si él se cree que es portavoz de Dios y que él es el vicario de Dios aquí en la iglesia, en la tierra, eso es una cosa que implica mucho, como tú acabas de decir. Exacto. Porque tú le estás diciendo a tu pueblo que te siga, al pueblo católico, miren, esto yo lo apruebo porque Dios lo aprueba. Ahora, ahí es donde el asunto. Usted como católico que está viendo este programa, si usted lee la palabra de Dios
¿usted ha visto en alguna ocasión en el Antiguo Testamento que Dios aprobó eso? Pero si tal vez usted no lee mucho el Antiguo Testamento, usted viene para acá y escucha a Pablo, el más grande predicador de la antigüedad, de la era de la iglesia, el hombre que más iglesias formó, que más libros escribió. Usted se va a encontrar que Pablo, hablando de parte de Dios, porque era inspirado por el Espíritu Santo, hay una parte ahí en Romanos que dice claramente que Dios aborrece eso. Claro, claro que sí, claro que sí. Que Dios aborrece eso, Julián, y sin palabritas de lujo. No. Aborrece ese pecado como aborrece todos. No, Ese está en la lista de lo que Dios y aborrece. dice que no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Los que practican el pecado de la homosexualidad, los que practican, o sea, usted le puede llamar como usted quiera, le puede llamar queer, le puede llamar bisexualismo, le puede llamar lesbianismo, le puede llamar, o sea, todo lo que tiene que ver con tener relación sexual con una persona de su mismo sexo, Y porque fuera nada más del existen dos matrimonio sexos, también, sí. que es hombre y mujer. Hombre y mujer, así lo Entonces, creó Dios. cuando dos mujeres tienen relaciones, dos hombres tienen relaciones, llámele drag queen, llámele lo que usted quiera. Dios dice en su palabra que eso es pecado. Pecado. Entonces, lo que está haciendo el Papa con esto es validando algo que le llama pecado, que Dios le llama pecado. Pero mira otra cosa, Francis. Vamos a analizar la famosa respuesta que el Papa da. Oye, ¿cuál es el bajadero para él hacer ver como que hay hipocresía? Mira el bajadero aquí, que él busca. Dice él, si yo le doy la bendición a un empresario que quizá explota a la gente, es un pecado gravísimo. Bueno, si usted le da la famosa bendición esa, que ya vimos que eso es antibíblico, esa famosa bendición del Papa, pero si se la da, usted está haciendo lo mismo. Usted está validando lo malo. Usted está jugando el papel ahí mismo, de lo que usted acaba de decir. Claro. ¿Cuáles son los hipócritas? Porque, Julián, a él nadie lo obliga a darle la bendición a un corrupto, ni que sea político ni empresario. Si se lo da a un empresario corrupto, a un político corrupto, usted está haciendo lo mismo que cuando se lo da a la pareja homosexual, a personas pecadoras, personas que practican vicario de Cristo, cosas que no está bien. Usted está muy equivocado porque Dios en todo momento llama a todo el mundo a someterse, incluso nos llama a nosotros a someternos a nuestros jefes, porque hay muchos que son difíciles y porque Dios sabe que hay muchos empresarios que son corruptos y hay muchos políticos que son corruptos. Entonces tú vas y le das la bendición. Entonces no te entiendo. Y los empresarios corruptos y los políticos corruptos tampoco heredarán el reino de Dios. No los injustos no heredarán el reino de Dios. El que practica la corrupción gubernamental es un individuo que necesita arrepentimiento, porque si no se arrepiente, va a ir al mismo lugar que van a ir aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Entonces, porque es un pecado también. Es así. Entonces, esa justificación en forma de respuesta es muy desafortunada, porque nadie entiende cómo hay tanta contradicción en lo que aparenta ser una respuesta de justificación. Demasiada contradicción. Demasiada contradicción, claro. Usted está bendiciendo, usted no está diciendo por ahí, por ejemplo, primero, el Papa sabe que el matrimonio, y ellos lo saben, porque en la antigüedad eran tajantes. Julián, te digo que en mi tiempo, cuando yo me casé y fui... Pues eso fue hace mucho. No tanto. Pero hace un tiempo. Déjame decirte, para que tú veas el contexto. Está bien. Cuando yo me casé y fui a visitar a mis familias para quedarme unos días, yo me encontré con un inconveniente. ¿Y cuál fue? No querían que mi esposa y yo durmiéramos en la misma cama, en la misma habitación. ¿Ya después de haberse casado? Sí, porque ellos entendían que eso no era un matrimonio que lo oficializó un sacerdote, que debía ser así. Entonces, ellos siempre fueron celosos con el matrimonio entre un hombre y una mujer y saber que el sexo permitido por Dios es dentro de ese contexto. Exacto. Entonces, que no venga el Papa a decir que él está bendiciendo a dos gente que se aman del mismo sexo, pero que tú estás bendiciendo el matrimonio de esas dos personas, Claro que sí. Y no lo justifiques diciendo que si a ti no te atacan porque tú le das la bendición a un empresario corrupto, pero es que eres tú que se le está dando, tú estás haciendo algo que está también fuera de lo que la palabra de Dios dice. No, y la Biblia dice, por ejemplo, en Efesios 5, del 11 al 14, dice, no participen de las obras infructuosas
de las obras inútiles e infructuosas de las tinieblas y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. O sea, participar, apoyar las prácticas pecaminosas te hace cometer pecado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer por los homosexuales, por los empresarios corruptos y lo que se supone que un siervo de Dios o una persona que quiere agradar a Dios O que toma el nombre de y Dios. que toma el nombre de Dios debería de hacer es llevarse del consejo que dice 1 Timoteo 2:1, que dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. O sea, lo que debemos de hacer es orar para que Dios traiga salvación a los homosexuales. Así Lo que debemos de hacer, lo que nosotros hacemos, los cristianos, con personas que practican el pecado de la homosexualidad, que practican el pecado de la corrupción empresarial o cualquier persona, es hablarle la verdad del evangelio. Nosotros sí lo amamos a ellos, pero no porque le acariciamos su pecado, sino porque le llevamos el mensaje de salvación, el mensaje que los puede llevar a ellos a reconciliar su vida con Dios y a cambiar su estilo de vida. Lo que gente de Dios debemos hacer es no rechazarlo, porque aquí no estamos hablando de rechazarlo, aquí no estamos hablando de maltratarlo, nunca. No. Aquí lo que estamos hablando es de que nosotros al pecador debemos darle el mensaje de salvación, hablarle la verdad de Dios con la finalidad de que Dios en su misericordia lo atraiga así y que esa persona cambie su vida y se ponga a cuenta con Dios. Y sí debemos también pedirle a Dios que tenga misericordia, o sea, orar por esos grupos LGBT. Hay que orar, pero hay que orar para que Dios le ilumine la mente y que ellos puedan conocer al Señor y encontrar verdaderamente el camino que los lleva a la salvación y que puedan encontrar la verdadera paz que su alma anhela, pero no nada más con ellos, con todos los pecadores. Debemos de orar, dice la Biblia que debemos orar por todos, Así es. pero es para que Dios los atraiga así. Mira, Julián, Jesús decía, ¿a dónde irá un ciego si lo guía otro? Claro. ¿Y qué será si la luz que tú dices que hay en ti se vuelve tiniebla? ¿Cuán más grande será tu tiniebla? Más Como tú grande será dices, tu tiniebla, a esas exacto. personas que están en ese tipo de actitud y en pecado general, Sí, lo que necesitan es luz, no que tú le tires más tinieblas encima. exacto. Y si tú te crees luz, debes brillar con luz para que las tinieblas que hay en ellos huyan. Entonces, si ellos están en una ceguera espiritual, viviendo de esa manera, ¿qué va a pasar si un ciego guía a otro? Porque tú estás... Lo va a llevar al hoyo. Exactamente. Entonces, en vez de decirle lo que la palabra dice y con amor exhortarle y mantener firme lo que la palabra de Dios dice, tú lo que estás es contribuyendo a que cada día sean peores en ese sentido. Claro. Mira, y quiero decir, ya estamos terminando, sí. Y quiero terminar mi parte diciéndole a todos aquellos que participan en el catolicismo. En esta parte estamos de acuerdo con todos aquellos que no simpatizan con eso. Ah, sí, sí. No, si usted ve que estamos hablando de este tema, no es que estamos de que atacando, ni que estamos atacando la religión, no. Estamos hablando de este tema y estamos totalmente de acuerdo con todos aquellos que no participan de estas cosas, porque eso es antibíblico. Eso es. Busque de tapa a tapa en la palabra del Señor y usted no va a encontrar a Dios ni ningún hombre de Dios justificando eso. Ni este pecado ni ningún otro. Exacto. No. La verdad del Evangelio es luz y resplandece. Por eso dice la palabra que la luz del mundo era Jesucristo y Jesucristo vino al mundo y los hombres huyeron a sus tinieblas. Entonces hay mucha gente que se ha refugiado en las tinieblas. Y si líderes con tanta influencia religiosa, en vez de iluminar sus tinieblas para que ellos salgan de ahí, lo que usted hace es que le tira un manto de oscuridad encima, pobre de esas personas y pobre de aquellos que lo lleven a cada día a un hoyo más profundo de ignorancia y rebelión contra el Señor.
Así es, quiero decir unas palabras finales ya para pasar al otro segmento, y es enfocando en eso que decía últimamente de la necesidad de orar. Francis, yo sé que antes de nosotros convertirnos, y a mí me consta, porque yo recuerdo que hubo una persona que me decía, yo oro por ti, cuando yo no era cristiano. Sí, Dios siempre tuvo a alguien ahí. Siempre hubo personas orando. Yo sí creo que antes de nosotros conocer al Señor. Yo le pregunto eso al Señor y doy gracias a Dios. Señor, ¿en qué siglo? ¿Cuándo alguien oró por mí? Exacto. Entonces, la oración, hoy día nosotros conocemos, y nosotros sí lo conocemos, nosotros sí, y sabemos y hemos visto esos testimonios por ahí. El mundo no habla de eso porque no le interesa y le cierra, le pone traba a ese tipo de personas. Pero nosotros conocemos personas que eran homosexuales. Claro. Y hoy día tuvimos una entrevista y hemos tenido a Junior, pero no nada más Junior, hay varios. Muchísimas. Hay muchos, y la Biblia, y desde los tiempos de la Biblia, eso se daba también, porque incluso en el apóstol Pablo, hablando de ese tema, él hace énfasis de que eso eran algunos, hablando de personas que también habían sido homosexuales, pero también sabemos de personas que estaban metidos en corrupción gubernamental y que Dios lo libertó y que ahora son creyentes y su vida ha cambiado. O sea, lo que quiero dejar el énfasis aquí es de que debemos de orar y debemos hablar la verdad, porque ahí es donde realmente demostramos el amor y ahí es realmente donde bendecimos a la gente. Bendecimos a la gente cuando nosotros le llevamos el mensaje del evangelio y cuando oramos para que su vida sea cambiada. Entonces, aquellos que son católicos, les motivamos a que vayan a las Escrituras. Por favor, cuestione estas cosas. Las cosas que nosotros estamos hablando aquí son las cosas que el catolicismo está haciendo, porque cuando el Papa Francisco hace algo, es el catolicismo que lo está haciendo, porque esa es la autoridad que tiene. Le motivamos a que usted, por favor, reflexione. No se prejuicie contra nosotros. No lo haga. Piense, reflexione, saque usted mismo las conclusiones, pero buscando la verdad de Dios, y la verdad de Dios está en la Biblia. Yo no le voy a decir que vaya a buscar la verdad en otro lugar. La verdad de Dios está en la Biblia. Vaya a la Biblia y compare lo que está pasando con su religión, y espero en Dios que usted pueda ser iluminado y pueda seguir el verdadero camino del Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.